Listo. Ahora sí, estábamos en el tema, viendo compuestos de azufre, ¿no es cierto? Los compuestos más importantes de azufre. Y habíamos hablado ya sobre el sulfuro de hidrógeno. ¿Se acuerdan que les dije que dejaran unas 2 páginas para complementarlas hoy día? Entonces ahí vamos a completar, vamos a rellenar la parte del sulfuro de hidrógeno. Todos me escuchan, ¿no? ¿Sí? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces aquí tenemos escrito yo sulfuro de hidrógeno, ahí está la fórmula, ¿ya? Y un poquito de teoría les hablo y luego hacemos este esquema todavía. Todavía no se copia el esquema. Muy bien, sulfuro de hidrógeno. Entonces, a ver, escriban. El sulfuro de hidrógeno es un gas donde el azufre se encuentra en su estado de oxidación mínimo. Coma. A diferencia del agua, este compuesto es un gas y esto se debe a que la electronegatividad del átomo de azufre esto se debe a que la electronegatividad del átomo de azufre es insuficiente para que éste forme enlaces de hidrógeno. Aparte, es una sustancia extremadamente tóxica por lo que debemos tener mucha prudencia en el manejo. Mucha prudencia en el manejo. Muy bien, entonces pueden colocar obtención en laboratorio. Obtención en laboratorio. Y pueden ver ustedes acá este esquema, ya que es familiar ya para ustedes. Aquí arman puede ser un balón, ¿no es cierto? O un quitasato, ¿no es cierto? Y ahí colocan el sulfuro ferroso. El sulfuro ferroso es una roca, una piedra oscura, y se agrega ácido clorhídrico. Y un leve calentamiento en ocasiones, entonces ya se desprende. Esta es la sustancia de la cual estamos hablando. Ahí está el sulfuro de hidrógeno, ¿cierto?
Entonces aquí colocamos un 2 y balanceamos la ecuación. Fíjense que es una ecuación donde no hay cambios en los estados de oxidación. No hay cambios. Por lo tanto, no es una ecuación de oxidorreducción. Está con menos 2, sigue con menos 2, está con menos 1, sigue con menos 1. Cloro, ¿cierto? Entonces, cuando producimos una sustancia así, a través de estos procedimientos, y si la sustancia es gaseosa, como en este caso, entonces hay que probar la combustibilidad, hay que probar la solubilidad en agua y otras propiedades más. Entonces vamos a decir de que esta sustancia, el sulfuro de hidrógeno, sí es combustible. Hay que anotarlo. Quiere decir que arde, ¿no es cierto? Aquí yo agrego una llama, entonces va a arder. Arde con llama de una coloración azul intenso, ¿ya? Es combustible esta sustancia. Y es soluble en agua también, es soluble en agua, ¿ya? Es soluble en agua esta sustancia. Muy bien. Hagan ese esquemita, así rapidito. Aquí tengo yo agua, agua destilada. Y así ahí voy a hacer burbujear. Entonces ya voy a tener una solución ácida. Entonces esa es la ecuación de obtención del sulfuro de hidrógeno en laboratorio. Pueden haber también otras formas de obtenerlo, ¿ya? Pero generalmente es la más conocida esta ecuación de acá. El gas es combustible y es soluble en agua. Cuando lo tenemos como gas, fíjense, este detalle es importante. Cuando lo tenemos como gas, lo más apropiado es llamarlo sulfuro de hidrógeno. Cuando ese gas burbujea en agua, entonces ya tengo una solución yo. Ahí lo correcto es llamarlo ya ácido sulfídrico, cuando tengo la solución acuosa, ácido sulfídrico. Y cuando está como gas, ya, sulfuro de hidrógeno. Eso es lo más apropiado. Pero la fórmula es la misma. Muy bien. Seguimos entonces. Aparte, el sulfuro de hidrógeno seco, esto es muy importante, hay que ponerle mucha atención a esto. Todo lo que yo les dicto y les aclaro ya son extractos que yo hago, son resúmenes, son conclusiones de los detalles más importantes. El sulfuro de hidrógeno seco no tiene propiedades ácidas. Pero una vez húmedo, sí se manifiestan tales propiedades. Con lo cual se demuestra que funciona como ácido débil en solución acuosa. Seguido, su ionización en agua tiene lugar en dos etapas.
La segunda solo ocurre en grado mínimo. La segunda solo ocurre en grado mínimo. Entonces, aquí voy a hacer la ecuación de solubilización en agua. La especie hidróneo, ¿no es cierto? Más el sulfuro ácido. Ese sulfuro ácido sigue reaccionando con agua, ion hidróneo más ion sulfuro. Fíjense, en dos etapas entonces se ioniza en agua, en dos etapas, pero esta ocurre en grado mínimo. Entonces copien estas dos semireacciones que ahí las tenemos, que representan la ionización en agua de esta sustancia. Vamos copiando. Y vamos a dar a admitir porque siguen entrando con retraso. Se ve, ¿no? O estoy escribiendo muy chico. Me van a decir si es que no ven, de repente no lo ven el título o escribo muy al extremo, tienen que decirme no se ve para que yo arregle. Entonces, hay algo importante que hay que destacar. Esta sustancia, esta sustancia gaseosa, pues se llama sulfuro de hidrógeno cuando está como gas. Cuando ese gas burbujea en agua, ya tengo una solución acuosa. Ahí se llama ácido sulfídrico. Es lo correcto. ¿Ya? Pero nos confundimos y como la fórmula es la misma, no importa. Ustedes tienen que saber eso. La importancia que tiene esta sustancia, este sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico, es en laboratorio como precipitante de metales. A nivel industrial no tiene importancia. Muy importante destacar eso. A nivel de laboratorio sí es muy utilizado en ensayos analíticos como precipitante de metales y a nivel industrial no tiene importancia. Seguimos entonces. El sulfuro de hidrógeno como agente reductor, una especie de un subtítulo pueden colocar. El sulfuro de hidrógeno como agente reductor. Ya escribimos. Es un agente reductor por la facilidad con que libera hidrógeno y deposita azufre. Es un agente reductor por la facilidad con que libera hidrógeno y deposita azufre. Seguido, arde en el aire para formar azufre en el aire para formar azufre, el cual a su vez se oxida a dióxido de azufre. Aparte, reacciona con el oxígeno disuelto en el agua reacciona con el oxígeno disuelto en el agua
De manera que una solución saturada de sulfuro de hidrógeno se enturbiará lentamente al mantenerla en reposo varios días. Ya, muy bien. Entonces aquí, eso que hemos escrito lo vamos a demostrar con ecuaciones químicas. ¿Qué estamos diciendo? ¿El sulfuro de hidrógeno es oxidante o es reductor? Lo primero que tenemos que recordar es con qué estado de oxidación se encuentra el azufre en esa sustancia para saber si es oxidante o reductor. Entonces sabemos de que se encuentra en su estado mínimo, ¿cierto? Con -2. Entonces, vamos a hacer el siguiente ensayo. Esta salida, este pico lo voy a hacer aquí, ¿cierto? Ahí está la manguerita. Y esa que sea la llama. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan ustedes? Hacían el experimento en el colegio del vaso, donde colocaban encima de una llama, ¿cierto? Una vela ardiendo y un vaso se colocaba encima. ¿Qué pasaba con la llama, con la intensidad de la llama? Cuando coloco el vaso, intento ahogar la llama, ¿cierto? Tiende a apagarse y se va a apagar, por supuesto. Se apaga esa llama. ¿Por qué? Porque disminuye la cantidad de ¿qué? Del oxígeno, ¿no es cierto? Entonces, si no hay oxígeno, no hay combustión. El oxígeno es comburente, no se olviden. El oxígeno, aquí lo voy a anotar. El oxígeno es comburente. Quiere decir que ayuda a la combustión. Ya, esto hay que subrayar. El oxígeno es comburente, porque si no hay oxígeno, no arde, no hay combustión. Entonces, aquí tengo la ecuación. ¿Qué voy a tener acá? Fíjense, son dos procesos, son esos que les he dictado. Son dos casos. El azufre más. ¿Ven toda la ecuación? Esta de acá. A ver, díganme, ¿la ven? Sí, ingeniero. Ya. Y el otro caso sería entonces. Sería, vean ustedes, así. Lo primero que hay que hacer es balancear las ecuaciones. ¿Ya? A ver, vayan balanceando las ecuaciones. ¿Cómo sería? Igual, y me dan los coeficientes. Voy a tener un tubo de ensayo. ¿Cómo serían los coeficientes? Fíjense, este tubo de ensayo yo lo voy a acercar acá. Este es el pico de salida. Aquí se está generando el gas. Por acá tengo el gas y está ardiendo con una llama color azul intenso, el azul. Entonces agarro un tubo de ensayo y voy a introducirlo intentando ahogar la llama. Y por supuesto que el tamaño de la llama, la actividad, la intensidad de la llama va a disminuir mientras más acerque el tubo. Pero acá, y voy a retirar el tubo, nuevamente la llama se hace más activa, más grande cuando yo retiro el tubo.
¿Eso por qué? Porque cuando introduzco el tubo, cuando intento ahogar, hay menos oxígeno. Retiro el tubo y hay más oxígeno. Entonces yo dejo que arda así libremente y va a arder con una llama muy activa de color azul intenso, mientras haya esta reacción acá adentro, ¿cierto? Entonces, una de estas ecuaciones representa el caso 1. El caso 1 es cuando, por ejemplo, yo voy a introducir el tubo y voy a intentar ahogar la llama. Ese es un caso. Entonces yo pregunto, a ese caso, ¿cuál de las ecuaciones corresponde? El otro caso es cuando retiro el tubo y así arde con normalidad. No hago nada, dejo que arde. Ese es el otro caso. ¿Cuál de las dos ecuaciones representa a ese caso también? A ver, balanceo las ecuaciones, me dan los coeficientes. Yo tomo en cuenta quienes participan, ¿no? Pero aquí sale el nombre de quienes participan. Yo El primero arrojo. es 4 en sulfuro de hidrógeno. A ver, Lía Alondra, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Cuánto aquí? 4. 4 aquí, aquí. 2 en oxígeno. 2 oxígenos acá. 4. 4. Sí. Y 4. Aquí. 4. Aquí, ¿qué se puede hacer? Ella lo hizo en muchas proporciones. Se puede simplificar, ¿no es cierto? Mitad. Claro, hay que sacar aquí la mitad, la mitad, la mitad y la mitad. Ya, eso háganlo ustedes, ¿cierto? La otra, ¿le hicieron? 2, 3, 2, 2. Entonces, esto yo multiplico por un medio para facilitar las cosas. Aquí, ¿cuánto? 2. ¿Vale? 2, 3, 3, 2, 2. 2, 2. 2 y 2. Entonces, esta primera ecuación, ¿ya? ¿A cuál de los dos casos corresponde? Voy a repetir. Un caso es cuando yo agarro este tubo, intento ahogar la llama. Entonces, ahí hay poco oxígeno, ¿no es cierto? Y la llama va a tender a apagarse cuando yo voy a introducir este tubo. Hay poco oxígeno. ¿Cuál de los dos casos, cuál de las dos reacciones en ese caso? La primera reacción, ingeniero. La primera reacción, muy bien, es la primera reacción. Tengo poco oxígeno, mire. ¿Ya? Y cuando dejo que arda libremente, ¿cuál de las dos ecuaciones? La segunda. La segunda, y tengo más oxígeno. Y aquí lo estoy demostrando, ¿cierto? Aquí es una parte, porque yo voy a simplificar y va a quedar uno aquí. Entonces, uno, poco oxígeno, porque yo voy a intentar ahogarla ya. En el segundo caso, tengo 3 veces más oxígeno. Cuando libero, dejo que arda libremente. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Y qué va a ocurrir acá en el tubo? En el tubo, en las partes más frías, en la parte interna, se va a depositar algo de color amarillo, va a aparecer aquí. Cuando yo haga alguna operación. ¿En cuál de las dos ecuaciones va a aparecer el tubo acá con algo amarillo por dentro? ¿En cuál de las dos ecuaciones? ¿O en cuál de los dos procesos? La primera. De la primera sería, ingeniero. En la primera, muy bien. El azufre que se va a depositar en las paredes internas se va a condensar, ¿cierto? Porque sale, por acá sale como sulfuro de hidrógeno. Como sulfuro de hidrógeno sale. Y ustedes saben de qué es oxidante el oxígeno. Entonces, de -2 a 0 lo está oxidando, a 0. Azufre solito, elemental, de color amarillo, que usted lo conoce. Entonces se deposita, se pega acá, ¿cierto? Muy bien, entonces de -2 llega a 0. Y de -2 hasta 4 va en el segundo caso. ¿Por qué? Porque tengo oxígeno abundante. Muy bien. Hay otra parte que dice, cuando yo tengo, por ejemplo, miren ustedes, he hecho esta operación. Esto mismo he hecho. Tengo agua destilada y hago burbujear ahí un cierto tiempo. Entonces está burbujeando, se está disolviendo el gas ahí. Y ya tengo yo ácido sulfídrico. Ácido sulfídrico. Ácido sulfídrico. ¿Cierto? Aquí. Esto lo puedo dejar yo unas 2 o 3 semanas y se va a volver turbia la solución. ¿Por qué se va a volver turbia? Porque
está ocurriendo una de esas dos reacciones también. ¿No es cierto? Miren, ¿qué hemos hecho? Tengo agua destilada y hago burbujear ahí unos 5 minutos. Puede ser 3 minutos o 10 minutos, puede ser. Y listo, ya tengo una solución. El disolvente es el agua y el soluto es el gas que está disolviéndose. Eso voy a llamar entonces, o lo correcto, ácido sulfídrico. Ácido sulfídrico. Entonces, se va a enturbiar la solución con el paso de los días. Turbia se va a tornar. Pasan 3, 4, 5 días, una semana, 2 semanas. Y algo se va a precipitar con el tiempo. De repente, después de 2 o 3 meses, aquí algo se va a precipitar. Entonces, algo está ocurriendo acá. Primero se enturbió y después se precipitó como un lodo. ¿Cuál de las dos ecuaciones es? Es, por si acaso, también un poco amarillento ese lodo que se ha formado. ¿Cuál de las dos ecuaciones, cuál de los dos procesos está ocurriendo en este caso? Cuando se enturbia la solución, se precipita. También La primera. la primera, pero ese lodo que se precipita es azufre. Porque al final esto es agua destilada a un principio, pero siempre hay oxígeno disuelto en el agua. Y ese poco oxígeno disuelto está oxidando de -2 a 0. Lo mismo que acá, similar, solamente que acá no hay agua, aquí sí hay agua, y se precipita como un lodo con el tiempo. ¿Cierto? ¿Por qué eso? Porque es reductor, es reductor. El azufre se va a oxidar por la acción del oxígeno, y ustedes saben que este oxígeno es oxidante. Es muy importante tomar en cuenta esas implicaciones que hemos hecho. Ya, seguimos escribiendo entonces. Copien si no lo tienen, ya, hagan esto, lo imitan. Esto es muy valioso. Seguimos entonces. Otras reacciones de reducción del sulfuro de hidrógeno otras reacciones de reducción del sulfuro de hidrógeno incluyen la conversión, algunos estudiantes tarde se incorporan, incluyen la conversión de iones férricos a ferrosos y de soluciones ácidas de dicromato y permanganato en iones cromo más 3 y manganeso más 2 respectivamente. ¿Puede repetir, ingeniero, por Ya, estas reacciones de reducción del sulfuro de hidrógeno incluyen la conversión, ¿ahí que les dije? De hierro, ¿no? Incluyen la conversión de iones férrico a ferroso. De iones férrico a ferroso y de soluciones ácidas de dicromato y permanganato en cromo más 3 y manganeso más 2 respectivamente.
Muy bien. Ahí tenemos 3 ecuaciones para hacer, pero vamos a hacer lo más pesadita, lo más complicada, que son 2. Voy a borrar esto. Y vamos a hacer la ecuación. ¿Cómo es la primera ecuación? No, la del hierro es sencilla. Hagámosla la del cromo. El dicromato, ¿no es cierto? Son 2 cargas. Una carga y 2 cargas y un dicromato más. ¿De quién estamos hablando? De esa sustancia. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué poder tiene oxidante o reductor acá, esta sustancia? ¿Qué es? Eso ya de memoria tenemos que saber, ¿no es cierto? Reductor. A ver, sí, el reductor, ¿no es cierto? El reductor, por lo Sí. tanto, ¿qué va a pasar? Va a reducir a la otra sustancia. El cromo más 3, ahí está en el enunciado. Y se forma el azufre y seguramente agua. Ese es el planteamiento, ¿ya? En otras palabras, esa es la pregunta. Ahora yo tengo que desarrollarlo. Y eso es lo que voy a hacer. Vamos a hacer con ustedes. Miren. Ahí está el ion dicromato, está pasando a cromo más 3. Primero tengo que balancear. Yo tengo 2 cromos y 2 cromos. 7 oxígeno más 7 oxígeno. Me aparecen 14 hidrógenos, por lo tanto vengo acá y pongo los 14 protones. Ahora voy a hacer el balance de carga que ya hemos aprendido, ¿cierto? Miren. ¿Tengo carga yo en el lado producto? Claro que sí tengo. ¿Tengo carga en el lado reactante? Tengo. Entonces, aquí tengo más 14 menos 2. Más 14 menos 2, 12. Menos 6, 6. Por lo tanto, acá ¿cuántos electrones? 6 electrones. Vamos con otra semireacción. Ahí está, esta sustancia. ¿Qué le ocurre? El oxígeno, el azufre se oxida. Tengo 2 hidrógenos más 2 protones más 2 electrones. Listo. Ahora voy a hacer una raya. Yo lo estoy haciendo un poco rápido porque ya esto hemos pasado y ustedes saben. Pero a manera de que pase está bien. Entonces, esta semireacción hay que multiplicarla primero ¿por cuánto? Por 2 y esta por 6, ¿no? Entonces uno saca proporciones. ¿Cuánto acá? ¿Está bien? Sí, ingeniero. Ya, Sí. entonces vamos haciendo la primera. La primera es por 1, por lo tanto queda como está. 6 electrones más 14 protones más un ion dicromato o anión dicromato, 2 cromos más 3 más 7 A. Luego acá, la segunda es por 3, ¿no es cierto? A ver, vamos haciendo. 3 ácido sulfídrico, tengo 3 azufre más 6 protones. ¿Qué más? 6 electrones. ¿Cuántos? 6, ¿no? Muy bien. Entonces voy a ver qué puedo simplificar aquí. Los electrones siempre se van a anular. También se anulan, vean ustedes, me quedan 8. Los protones. Entonces, 8 protones más un anión dicromato más el sulfuro de hidrógeno, ¿está bien? 8 protones, anión dicromato más 3 sulfuro de hidrógeno
Al otro lado tengo 2 catión cromo más 3 azufre más 7 agua. Esa es la ecuación iónica que debe estar balanceada en elemento y balanceada en carga, ¿no es cierto? Muy bien, a ver, veamos. 8 más 6 hidrógeno. Recordó 6 más 8, 14. 14. Por 2, 14 hidrógeno, está bien. 2 cromos, está bien. 7 oxígeno, está bien. Están bien los elementos, 3 azufre y 3 azufre. Ahora veamos las cargas. Las cargas. En el lado producto, ¿cuántas cargas tengo? 6. 6. En el lado reactante, ¿cuántas cargas tengo? 6 también, ingeniero. 8 menos 2. Muy bien, muy bien. 6 también. Entonces, está bien. Y ese es el resultado. Porque dice ahí, en solución ácida, fíjense las últimas 2 líneas, dice por ahí, en solución ácida, dice. Y aquí está la especie que representa, que nos dice de que en esta reacción tiene que haber acidez para que esto ocurra. Aquí no aparece porque esta es la pregunta, este es el planteamiento del problema, pero este es el resultado. Así que vamos rapidito copiando, que vamos a hacer la otra también. Vamos copiando, voy por acá un rato. Ya puedo borrar la ecuación, la copiaron. La voy a borrar, pero voy a hacer la otra más. ¿O quieren hacerla ustedes? Mejor la hacemos acá. Tienen que copiar. ¿Y la otra ecuación cómo será? La otra ecuación es el anión permanganato más el sulfuro de hidrógeno. Y ahí me dice, en el enunciado me dice qué es lo que se forma. Me dice que se forma el manganeso más 2 más el azufre y ¿no es cierto? Ahí está, ya. Borramos entonces para desarrollar la segunda ecuación. Voy a borrar todo. Muy bien. Entonces, también es en medio ácido. ¿Ya? Y algo que hay que aprenderse y no olvidarse, el manganeso en medio ácido siempre está como manganeso más 2. El cromo en medio ácido siempre está como cromo también más 3. Entonces, el ion permanganato o el anión permanganato cambia acá, en este primer caso, a manganeso más 2. Balanceo los oxígenos. Ahí está. 4 algo, me aparece hidrógeno, por lo tanto le doy acá. 8 protones. Hago ahora el balance de carga, ¿no es cierto? 8 menos 1, 7 menos 2, 5 electrones. 5 electrones. Voy con la segunda. Ahí está. Azufre más 2 protones más 2 electrones.
Esta semireacción se multiplica por 2 y esta se multiplica por 5. Y hago operaciones. 10 electrones más 16 protones más 2 anión permanganato, lado producto, 2 manganeso más 2, 8 moléculas de agua. 8 aguas, luego 5 sulfuro de hidrógeno. Puede ser sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico, no hay problema, la reacción ocurre igual, ocurre. Solo que si yo digo sulfuro de hidrógeno, estoy haciendo referencia al gas. Si digo ácido sulfídrico, a la solución ácido, ¿cierto? 5, luego lado producto 5 azufre, más 10 protones, ¿estamos bien? 5 más 10 electrones. Luego, vean ustedes los electrones, se anulan. 16 menos 10 me quedan 6, por lo tanto voy a copiar 6 protones más 2 anión permanganato más 5 sulfuro de hidrógeno. Lado producto me voy 2 manganeso más 2 o catión manganeso más 2 también se puede llamar, no hay problema. Más 5 azufre más 8 agua. Esa es la ecuación iónica y ese es el resultado. ¿Por qué? Porque el planteamiento también es en términos iónicos, no están las moléculas completas. Por lo tanto, este es el resultado, que tiene que estar balanceado en elemento y en carga. Veamos, verifiquemos. ¿Cuántos hidrógenos? 16. 5 por 2, 10, más 6, 16. Manganeso, 2 manganeso. Azufre, 5 azufre. Oxígeno, 8 y 8. Están bien, los elementos están bien. Veamos las cargas. Vemos las cargas entonces. A ver, ¿cuánto tengo en el lado producto de carga? 4, ingeniero. 4 cargas positivas. Siempre digamos si es positiva o negativa. ¿Ya? Entonces, 4 cargas positivas. ¿Y lado reactante? También. Igual También sería. En los dos, 4. Entonces, está bien. Fíjense que el enunciado en la parte teórica me dice que es en medio ácido. Ocurre en medio ácido y aquí está, vean ustedes, aquí está la especie ácida. ¿Ya? Este es el planteamiento, esta es la pregunta del problema y este es el resultado del problema. Entonces. Y ya está. Y las otras son sencillas, sencillitas son las otras ecuaciones que ustedes tienen ahí. Creo que hay una más por hacer. Muy bien, entonces eso es por ahora. ¿Hay alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Voy a cortar la grabación y vamos a seguir conversando un par de cosas. Listo, ingeniero.